Las historias que te contaba tu abuelo y tu tío cuando eres pequeño, ahora contadas en YouTube. Espero que disfrutes de la siguiente historia. Buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar de un animal que muchos piensan que no existe. Que muchos piensan que es un mito. Hay muchas historias a lo largo del estado y del país de México donde se narra historias y encuentros con este tipo de animales. En este caso me refiero a la pitón de desierto. En tamaño pudiera ser más o menos igual que la pitón birmana, de 8 a 13 metros o inclusive un poquito más de largo. Normalmente es más gruesa, más gorda que la pitón birmana, con un color más claro. La pitón birmana se caracteriza por tener colores muy vivos. Esta no, esta tiene los colores más opacos, más grises, dependiendo del lugar donde esté, semejándose un poco a la piedra y al tipo de monte, de maleza que existe en ese lugar, porque ella tiene que camuflarse. Aparte, normalmente para cuando acecha es de hábitos nocturnos. Rara vez la vas a encontrar de día. Rara vez te la encuentras. Pero en la noche tienen actividad. ¿Por qué? Por su tamaño. No es fácil que ella se dé a conocer. Sería visible muy rápido. Pero por la noche, pues la mayoría de los animalitos de monte están dormidos. Entonces cuando ella aprovecha para depredar. En esta ocasión quiero contarte la historia de una persona allá en 1991-92. Este hombre pues tuvo un problema de trabajo, él tiene su línea de trabajo, pero por razones ajenas a él se estancó un poco aquello. Él se dedica a las ventas, es un conocido íntimo, se lo conozco perfectamente. Es una persona seria y tuvo que agarrar una camioneta de taxi. Había mudanzas, había este tipo de cosas. Ya cobraba un poquito lo del viaje, lo del flete, y un poquito por cargar. Ya sí, se ayudaba. La camioneta no era de él, tenía patrón, pero había que presentar gastos. Normalmente lo hacía a diario. ¿Sabes qué, patrón? Mira, gané tanto, aquí está. Y el patrón le daba de ahí para que viviera. Pues empezó a vivir un poquito, no holgado, pero sí a salir del paso, a salir del apuro. Resulta que en una ocasión, platica él, llegó un hombre, más o menos a mediodía. Por ahí andaba caminando, veía los taxis, pero no se interesaba. Hasta que vio la camioneta que decía taxi. Llegó y le pregunta, dice, oiga, disculpe, ¿qué tipo de taxi es esta? Dijo, fletes, lo que usted quiera. Dentro de la región, no salgo fuera de la ciudad, dijo, o sea, es decir, lejos no, a otra ciudad no, pero aquí cerca, lo que quiera le transporto. Dijo, ok, te invito a comer. ¿Ya comiste? Pues no, la verdad que no. Ya era mediodía, pero todavía no. Dijo, muy bien, vente, vamos a comer aquí en el mercado, un guisadito. Fueron, dice que la situación en su casa estaba un poco tensa todavía, económicamente batallado, que lo invita a comer y empiezan a platicar. Dice, mire, yo quiero ir a un mineral abandonado que se llama Las Adargas. Para los que conocen Jiménez, Chihuahua, está a la salida a Torreón. Pasas todo el pueblo, llegas a la Coca-Cola. En cuanto terminas la Coca-Cola, un poquito adelante, unos 100, 200 metros, a la derecha sale un camino. A un lado te va a quedar el que antes era el área de cabarets o zona de tolerancia. A mano derecha queda la Coca-Cola y ya pasas por un lugar habitado. A la derecha hay casas, hay colonias nuevas, que ha crecido mucho Jiménez. Pero en aquel tiempo era puro monte, todo eso. Existía la zona de tolerancia, pero lo demás era monte. Y había un camino, ahorita es el relleno sanitario, pero en aquel tiempo no era así. Había un camino que llegaba hasta el mineral de Las Adargas, allá junto a los cerros. Le dijo, yo quiero ir allá. Pues vámonos, no, dijo, no. Déjame te platico. Yo necesito que me lleves. ¿Qué te parece si me llevas mañana temprano? Dijo, sí, lo llevo y me dice que ahora doy por usted. No se trata de eso. Yo quiero que te estés ahí. Te voy a pagar lo que me cobres. ¿Cuánto me cobras? Dijo, mire, normalmente un viaje hasta allá a precio de ahorita. Vamos a ponerlo a precio de ahorita. Por ir y venir a esa distancia, pues que sería como el monte, como es todo eso, unos 600 pesos. Dijo, ok, a precio de ahorita, lo estoy poniendo a precio actual. Te voy a dar 1,500 y otros 1,500 por estarte todo el día ahí. Dijo, es que yo puedo ir por usted. No, yo quiero que te estés ahí. Te voy a dar gasolina, lo que ocupes para gasolina. Te voy a dar tu dinero para lo que me estás cobrando y otro tanto para ti. Pero ahí te vas a estar. De todos modos, el patrón en aquel tiempo él no echaba más que viajecitos dentro de la ciudad y era muy poco lo que se reportaba. Entonces de ahí le daban para gasolina, pero como este hombre le iba a pagar la gasolina, pues realmente no había mucho que reportar según él. Así me lo contó él. No estoy justificando eso. Resulta que él platica que, pues le dijo, sí, claro que sí. Dijo, mira, procúrate por ahí una cubeta o una tina en tu casa. Echas bastantes refrescos. En aquel tiempo las Coca-Colas eran de vidrio nada más. No había las de ahorita que de plástico.
Entonces le dijo, mira, llévate unas cocas y unos jugos por ahí, llegas a la hielería y les pides que echen hielo picado en la cubeta. Tendrás, dijo, si tengo una tina grande, bueno, pues en esa, te doy tanto, mira. Dijo, lo llevo a donde vive y en la mañana paso por usted. Muy bien, mira, estoy quedando en un hotelito. El hotelito que estaba por la calzada era un hotel de mala muerte. Muy económico, sí, pero este hombre venía de fuera y pues la verdad no sé cuál sería la situación económica de él, pero sí tenía dinero suficiente para hacer lo que él venía a hacer. Le dijo, mira, de una vez, procura todo eso, en la mañana llegamos por aquí, compramos unos burritos y unos lonches. ¿A qué horas está abierto? Pues a tales horas ya abren en tal parte. ¿Te espero a esas horas? Sí. Muy bien. De él procuró todo. En la mañana llegaron a desayunar y llevaron algo para comer allá. Y ya llegaron a la hielería, porque abrían un poquito más tarde. Echaron hielo a los refrescos y vámonos. Estaba muy malo el camino y sí hicieron pues prácticamente una hora. Aunque es corto el trayecto, estaba pésimo el camino. Pues no se puede correr. Llegaron al mineral. Ya cuando llegan, le dice, mira, estaciónate por ahí en cualquier sombra de mezquite. Hay mezquites grandes. Aquel tiempo todavía había unos arbolitos. Se llegó a los arbolitos. Para tu conocimiento, aunque es un semidesierto, hay lugares que tienen brotes de agua, manantiales, que aunque no corren mucho, ciertos arroyos por ahí, ciertos laguitos pequeños, sí, ahí había 2 de esos manantiales y el agua estaba sabrosa. Él no conocía para allá. Ya le dijo el hombre, dijo, mira, me voy a meter a aquella mina, traiga 2 mapas. Le dijo, mira, no sé leer los mapas. No conozco. ¿Me esperas aquí? Claro que sí. Ya le había dicho el hombre que se llevara una resortera si quería. Pues tuvo su resortera y 2 conejos, los peló, los colgó por ahí y esperó a aquel hombre. Como a las 11, aquel hombre regresó. Se tomaron una Coca-Cola y luego ya le dijo, voy a entrar a la otra mina, aquí lo espero. Dijo, ¿no quieres venir? Pues si me invitas sí voy. Ya le dio unas lámparas especiales y se metieron. Nada de armas, nada de nada, ni siquiera agua, nada más las lámparas y los mapas. Empezaron a caminar. Platica aquel hombre que después de avanzar bastante se encontraron con unos picos y unas palas, restos de lo que había sido la minería, abandonados. Luego unas escaleras, las escaleras formadas sobre la piedra. Subieron un poco, arriba era plano, vuelven a bajar y más adelante había unas escaleras de madera y debajo de las escaleras había más herramientas. Aquel hombre fue y buscó porque había unas cajas y dijo, estas no son. Dijo, busca unas cajas como estas. Para esto le dice, bueno, está bien, vamos, yo le ayudo a buscar. Siguen caminando, encuentran piedras, unas piedras muy bonitas, platicaba aquel hombre, muy bonitas. Las tomó y con la lámpara las iluminaba y en su mano aquellas piedras y brillaban, dice que eran de muchos colores. Una de las piedras era negra y la otra tenía características doradas. Y él en cuanto vio que eran doradas dijo, esto es oro. Bueno, pues no sé, yo no conozco de minerales, yo no puedo decir si es oro o no, no soy quien. Pero le dijo, ¿me las puedo llevar? Claro que sí. Dijo, pero aquí déjalas, por aquí amontónalas en la orilla, para cuando regresemos te las llevas, para que no andes cargando por todo el camino. Muy bien, ahí las puso, las amontonó, puso una raya porque llevaban gises para ir marcando adentro, eso sí llevaban. Las crayolas que se usaban para rayar los pizarrones de aquellos tiempos en las escuelas, porque adentro hay muchas entradas, entonces te pierdes, hay que ir marcando. Dice que la cueva estaba muy grande, de perdido 2 metros de alto por unos 3 de ancho, como si ahí metieran posiblemente carretas, no sé, algo para sacar el mineral. Siguieron avanzando cuando de pronto platica que aquel hombre se quedó estático y le señalaba con una mano que se detuviera, porque el otro hombre iba de adelante, que se detuviera y se volteó y le hizo señal de que guardara absoluto silencio. ¿Qué pasó? Mira, déjame te digo, aquel lugar existe puma, sí hay. El coyote, hay mucho coyote, pero el coyote no se mete a las minas grandes, ni a las cuevas grandes. El coyote tiene su cuevita y nada más, no se atreve a entrar, pero a esas minas entra el jabalí, y el jabalí es exageradamente fiero. Fue lo que él se imaginó, haber visto un jabalí, pero no traía nada para defenderse, ni siquiera un garrote. Aquel hombre iba adelante, se hizo a un lado y le dijo, mira, pásale, ve lo que está aquí. Estaba la piel de una serpiente. Y una muda de serpiente. Pero, fíjate bien, para los que conocen las cubetas que venden ahora con aceite, con líquidos, pues de muchos tipos de líquido, esas de 19 litros, más o menos de ese grueso estaba la piel. Y dice él que de largo tiene que haber medido unos 10 o 12 metros. En lo más grueso estaba así de ese grueso, un poquito más gruesa que cualquier persona. Aquel hombre, ¿Y ahora? ya les cambió todo porque andaban muy adentro. Volteaban para todos lados, iluminaban y dice, yo ya veía a la víbora. ¿Quién está aquí? Dijo, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a regresar, llévate tus
piedras. No, dijo, las piedras ya no las recojo, ahí que se queden. Vámonos, no vayas a correr. ¿Por qué? Porque hay muchas aberturas. Si la serpiente está en una de esas, nos va a salir y no nos va a dejar pasar. Nos va a comer. Lo menos que pueda hacer de ruido, vamos caminando despacio. Cuidado de no tropezarte, cuidado de no arrastrar los pies, cuidado de no gritar. Vámonos despacio. Dice que se les es eterno. Y cuando pasaban por cualquiera de las otras entradas, ya se le figuraba a él que estaba ahí la víbora Cazándolos. que se iba a lanzar sobre ellos. Después de un buen rato agonizante, pudieron salir. No sé si llevó pañal, pero de que se hizo, se me hace que sí. Resulta que ya cuando están afuera, antes de entrar, le había dicho el hombre, dijo, mira, si vas a entrar conmigo, vamos a guardar todo en la cabina, la cierras con llave, ábrele el cofre y te llevas el cable de la bobina, para que si llega por aquí alguien, no nos vaya a dejar a pie. Muy bien, eso hizo. Cuando llegan otra vez, se suben y pues la camioneta no arrancaba, y no arrancaba. Dice, oye, le quitaste el cable de la bobina, cierra la llave y ve, ponle el cable. Ya no quería bajarse de la camioneta. Tuvo que ir el otro señor a ponerle el cable. Dale, ya le encendió y arrancó, cerraron el cofre. Vámonos, dijo, vete despacio, no quiero que corras, porque vas a quebrar la camioneta, algo se le va a romper y vamos a tener que pasar la noche aquí. Y eso no nos conviene ni tiene a mí. Bueno, después de mucho avanzar, ya cuando se veía la carretera cerca, vuelvo a repetir, te iban por un camino de terracería. No está muy lejos, pero en aquel tiempo sí estaba muy feo. Le dijo aquel hombre, párate, vamos a tomarnos un refresco porque traigo el azúcar alterada. Sí, vamos a tomárnoslo, pero aquí arriba, no me bajo. Tenía miedo, pues ya fue el hombre de atrás por los refrescos ahí en la cubeta. Las abrieron y estaban tomándose. Les dijo, oiga, ¿y esa víbora qué es? Dijo, mira, hay un tipo de serpiente originaria natural de estos lugares. Cuando abandonan una mina, eso era antes, no sé ahora, cuando abandonan una mina que todavía tiene mineral, a veces las abandonan porque el precio del mineral baja y ya no es rentable. No es rentable seguirla explotando, pero todavía tiene bastante. El mercado es muy voluble y de repente en un año o dos puede volver a tener precio. Entonces meten ese tipo de serpientes para que protejan. Y luego cuando vienen saben que tienen que cuidarse, tienen que buscar la manera de eliminarlas o removerlas, atraparlas y removerlas. Hay personas que tienen mucha habilidad con ese tipo de animales y las pueden atrapar, pero alguien que no tiene experiencia no. Dijo, pero aquí no hay, no, dijo, aquí hay ese tipo de serpientes. En el monte, en ciertas áreas, llegan a verse. Y ha habido muchas historias de ese tipo de serpientes, pero no sabía yo qué tipo de serpiente era, porque está un tipo de serpiente que le llaman la ratonera o casera. Llega a medir 4 metros de largo, pero es el grueso de 8 centímetros, lo más gordo que puedes encontrar. Se encarga de acabarte con los ratones que tengas en las bodegas, en los tejabanes, en los corrales, cuando ya la tienes ahí tipo doméstica. Pero en el campo encuentras mucha de eso. Y luego está la pitón de desierto. Entonces dice, ¿y qué vamos a hacer con ella? No, dijo, ya déjala así. Pero no encontró lo que venía buscando, dijo, ya no quiero ni encontrarla. Yo no me vuelvo a meter esa mina. Dice, ya no me quiso decir, ni yo le pregunté qué es lo que andaba buscando. Él andaba buscando una caja con algo. Algo estaba encerrado en esa caja, algo valioso. ¿Pero qué es? Ya no quisieron saber nada. Y platica este hombre que un día, en su casa, ahí en el patio, En la noche. estaba una bolsa negra, moviéndose con un poquito de aire. Y a él se le había fundido el foco que tenía afuera. Salió, cuando vio la bolsa negra, ya le daba diabetes. Ya se infartaba, empezó a gritar, se metió asustado, que porque ahí estaba la víbora. Él duró más de un mes, con miedo a la oscuridad, con miedo a todo eso, siendo que no vio a la serpiente, nada más vio lo que era la piel, la muda. Cuando una serpiente muda es porque aquella piel le queda chica, entonces para poder salir y crecer un poco, es por eso que muda. Pero dice que estaba enorme. Le digo, ¿y el color? Dice, ya ni me acuerdo. Dice, ya nada más vi la cosa esa y yo pensé que la piel me iba a enroscar y me iba a comer. Se apoderó un temor tremendo de él y hasta la fecha él procura no salir al monte. Yo lo llegué a invitar personalmente algunas veces a algunas cosas por ahí en el monte y nunca quiso. Dijo, lo que son monte, no. Tratándose de la Sierra Madre Occidental. Hace aproximadamente unos 8 años, unos conocidos de aquí de la región fueron con aquel rumbo de krill en la Sierra Madre. Iban en plan de pesca, iban a pescar, a pasarse unos 4 o 5 días allá en aquel lugar. Llevaban bastante comida, llevaban bastantes cosas para pasársela bien. Eran 5 personas en total, iban en 2 vehículos. Ellos ya tenían planes, no conocían ese río, pero ya tenían planes porque les habían dicho que había mucho pescado. La verdad, todo el año trabajando, hace falta un descanso, hace falta unos días para diversión, para cambiar un poquito el estrés
Pues resulta que aquellos hombres suben a la sierra, empiezan a caminar por allá, a viajar en el vehículo, cuando por fin de mucho rato encuentran un lugar que a ellos les pareció agradable. Había árboles en el río, estaban en el río, había árboles, había un cañón a un lado y se veía buena pesca. Y sobre todo que en aquel lugar estaba solo, muy solo. Ellos llevaron cerveza y refrescos, pero no pensaron que se los iban a acabar todos en un día. Alimentos sí llevaban, aparte sí sacaron pescado. Aunque llegaron un poquito tarde, pusieron a pescar y en la tarde sacaron unos buenos pescados y se pusieron a hacer unos pescados fritos. En el disco llevaban un disco de arado y pusieron a freír pescadito y a comer bien relax, como decían ellos, bien a gusto, bien tranquilos, disfrutando la tarde. La noche estaba agradable, había luna, no hubo necesidad de estar con las lámparas. Aún así pusieron una fogata para ahuyentar un poquito los moscos que sí hay y para ahuyentar si había algún depredador que pudiera acercarse. Con el fuego se alejan. Estuvieron ya hasta muy tarde, muy bien todo. Otro día se levantan, empiezan a caminar por sobre el río buscando mejores lugares. Las camionetas ahí las dejaron, se fueron siguiendo el río y encontraron varios lugares pues interesantes, llenos de peces. Siguieron pescando, ya sacaron unos pescados grandes, unos peces grandes del tipo bagre para hacer un buen caldo. Se regresaron, empezaron a hacer un caldo que aquí le llamamos caldo de oso, que en realidad es un caldo de pescado. Llevaban verduras y los prepararon. Todo estuvo muy bien, todo estuvo muy agradable. Con el caldito ya les dio sueño. A mediodía durmieron un buen rato. Debajo de los árboles es bueno, aunque haga poquito calor, la sierra es fresca. Entonces pasaron todo ese día ahí. En la noche intentaron sacar, hay un tipo de langostino que se da en los ríos. Viene siendo algo parecido al camarón de agua salada, pero este es de agua dulce. Y aquí en los ríos del estado de Chihuahua, en la mayoría hay langostino. Y llevaban unas piezas de pollo. Con eso lo atas en una cuerda y ya cuando oscurece, y ya está que está por oscurecer, lo lanzas en el río, sobre todo donde corra poquito el agua. Vuelvo a repetirte, lo llevas atado en una cuerda, lo amarras por ahí en alguna rama, lo dejas pasar un rato y vas y te acercas, revisas. Por lo regular, el langostino va y come, te queda pegado. Entonces ellos llevaban una cubeta, agarraron agua de ahí mismo del río y ahí iban echando los langostinos. Otro día hicieron un caldo de langostino temprano, junto con pescado. Dicen que era una cosa deliciosa. El punto es que ya para esas horas ellos ya no llevaban refrescos, ya se les habían terminado, lo mismo ya no llevaban cerveza. Y dijeron, bueno, habían visto un ranchito por ahí cerca, que habían pasado, vamos a ese rancho a ver si por ahí hay alguna tiendita, algo que nos pueda vender unos refrescos. Se fueron 2 de ellos, nada más, los otros 3 ahí se quedaron. Llegan y sí había como unas 12 o 15 casas, era pequeñito el poblado, pero todo estaba vacío. Nada más en una casa había una mujer ancianita. Les pregunta a mis hijos, ¿qué andan haciendo? Señora, buenos días, ¿cómo está? Mire, somos de tal parte, no se asuste, andamos de pesca, ya tenemos 2 días y queremos ver si nos venden unas sodas, unos refrescos. Dijo, mira, ahorita no hay nadie, todo el mundo salió a trabajar, ya regresan hasta en la tarde, pero pásenle, miren, en aquella casa hay refrescos, pásenle, tomen los que necesiten y en la tarde vengan y páguenlos, no pasa nada. Así, hay gente que te da confianza y sobre todo, para que te dejen entrar a una casa sin conocerte, que te digan, pásale hasta donde quieras y allá están los refrescos, indica que hay mucha confianza. Algunas personas en la sierra así son. Entonces le preguntan a la señora que dónde andan las personas, andan trabajando, tuvieron que ir a hacer unos detalles. Allá cuando son temporadas, como ellos siembran, hay temporadas que tienen que ir a cosechar y aprovechan, porque en la sierra no hay mucho espacio para sembrar de todo, pero sí hay agua, hay lugares donde no necesitas siquiera ir a regar, solito el clima te da para todo. Y les preguntó que dónde se estaban quedando. Mire, abuelita, en aquel cerro que se ve aquí cerquita, ahí en la falda del río, ahí en los álamos, ahí estamos. Les dijo, hijos, les voy a pedir un favor, quítense de ahí, recórranse unos 4 kilómetros para allá o al otro lado, quítense de ahí. ¿Por qué? Dijo, porque a ese lugar ni nosotros vamos. A ese lugar en las noches bajan animales que se comen a las personas. Ellos se intrigaron. Dice, oiga, pues ya tenemos 2 noches y no hemos visto nada. No, dice, es que no van a estar toda la noche ahí. Dice, mira, ahí en ese lugar, cerquita, hay unas cuevas grandes y en esas cuevas habitan serpientes muy grandes. Yo quiero decirles, para ustedes que escuchan este canal, tanto aquí en la zona desértica, el semidesierto de Chihuahua, lo que es de pueblo de Escalón, Chihuahua, pasando por Jiménez, Camargo, Delicias, Mioqui, Cárdenas, Chihuahua, hasta Ciudad Juárez. Es un semidesierto. Alrededor hay muchas
muchas historias de serpientes gigantes. Muchos dicen son anacondas. No, la anaconda no existe aquí. Aquí la anaconda no, pero hay una pitón. Hay una pitón parecida a la pitón reticulada que existe en otros países. Nada más que esta es gris y es gorda. Llega a medir 9 metros. Inclusive se ha hablado de serpientes de hasta 11 y 13 metros de largo. Pero lo normal son 8 o 9 metros. Y son peligrosas para las personas. Sobre todo allá, en ese tipo de lugares. Estás dormido. Dicen ya se ha perdido mucha gente. Aparte ahí baja el puma y el oso. Que muchos dicen que en la Sierra Madre no hay oso. Sí hay. Hay lugares donde no. Por decir, a los pueblos grandes no se acerca el oso. A los pueblos grandes no lo vas a encontrar en la calle. Si vas a un pueblito no vas a querer ver pasar osos y pumas y todo eso desfilando. No. Pero si aquí en el semidesierto hemos encontrado puma, han bajado los osos. ¿Por qué a la sierra no? Entonces decía la anciana que habían pasado 2 años. Habían ido unas familias a acampar. Y la primera noche se perdió un niño de 8 años. No lo encontraron. Cuando amaneció no lo encontraron. Por lógica, fueron inmediatamente al pueblito y pensaron que ellos lo tenían. Les pidieron que les permitieran esculcar las casas porque pensaron que ellos se lo habían raptado. Claro que no. Con toda confianza, pásele, vamos a revisar. Inclusive los pobladores fueron con ellos a buscarlo. No encontraron nada y luego ya habían pisoteado mucho las mismas personas y pues borraron todos los posibles rastros que pudieran haber servido para seguir un animal. Además, ahí en ese lugar hay mucha piedra y en las piedras que están sobre el río hacia las cuevas es muy difícil que dejen un rastro, ni de huella, ni de arrastradero, ni nada, porque es mucha piedra, no es tanta arena. Entonces es la razón por la que la abuelita les decía quítense de ahí. Contaba ella que las serpientes que viven en ese lugar son muy grandes, llegando a medir pues igual 10 metros, 11 metros. Dice, para acá no es tan fácil que lleguen, pero sí se han acercado. Dice, sí nos han comido chivas, tienen a veces sus ovejitas, sus cabras, como le llaman en otros países, se las han comido en la noche, pero no las encuentras ahí. Es decir, una serpiente cuando se come un animal grande, normalmente nada más se mueve poquito y como es mucho el peso que lleva, no puede desplazarse para ir hasta su cueva. Entonces se tiene que tender por ahí en un claro donde no lleguen los depredadores y esperar unos 3 o 4 días que con el calor del sol le ayude para empezar a digerir todo aquello. Ya cuando está un poquito más livianita, pues ya se va. Pero estas no son así. ¿Por qué? Porque son muy grandes, Entonces estas van y se esconden posiblemente en algún cañón o donde nadie las vea, porque dice, no las vemos. Sabemos que aquí andan, pero no las vemos. Las hemos visto cuando bajan, porque sí las ha encontrado. Dice, pero pues las vemos así de pronto y nos asustamos. Son animales muy grandes, sabemos que vienen a comer y pues la verdad nos da miedo, aunque son personas que pues tienen con qué hacerle frente a ese tipo de animales, pero la precaución no está de más. Pues ya pasaron, se llevaron unos refrescos, unas galletas, fueron a comer y se cambiaron de lugar. Y en la tarde, que ya estaban las personas del poblado, vinieron a platicar con ellas y les dijeron lo mismo, ya todos los pobladores, inclusive fueron con ellos para ver dónde menos estaban ubicados. Mira, acá estamos, aquí está el campamento, y fueron algunos de los pobladores y ya ellos mismos les decían, mira, nada más en la noche procuren dejar aquí en este lugar una fogata para que ni el puma ni el oso se acerquen. La serpiente, mientras esté cerquita del río, puede llegar, porque estas, aunque no son 100% acuáticas, sí se desplazan en el agua, pero donde habitan ellas es en aquellas cuevas. No te acerques allá, en aquel desfiladero no se acerquen. ¿Por qué? Porque ahí sí hay problema, ahí sí los pueden atacar, ahí es donde se ha perdido personas. De aquí donde están, retírense un poquito del río, ya los llevaron un poquito retiradito del agua, aquí pueden quedarse, aquí es un lugar alto. Cualquier cosa que se les ofrezca en la noche, pues pídanos auxilio, les ayudamos. Es aquí donde los vamos a dejar ubicados, no hay cuevas cercanas, no hay peligro como allá donde estaba. Uno de ellos les comentó que él tenía en su casa un cuero de serpiente, que si querían ir para mostrárselos, porque los vio muy escépticos, como que no creían lo que les estaban platicando, como diciendo, esto es puro choro, como dicen en otros países, es puro cuento, son puras mentiras, pura fantasía. Les dijo, ahí tengo un cuero de una serpiente, ¿cómo no me acompañan? Vamos, antes de que acabe de oscurecer. Les ayudaron a cortar leña, bastante leña, para la fogata, y ya se fueron. Allá los invitaron a cenar, les dieron café, sacaron el cuero de la serpiente, una serpiente de aproximadamente 11, poquito más, 11 metros, muy ancha. Dicen, oye, ¿qué tipo de serpiente es? No sabemos. Y no la han llevado a analizar, no, dice, mira, si llevamos este tipo de cueros, nos pueden acusar de alguna cosa, y pues no tiene caso, mejor así lo dejamos. Esto es nada más para avisarles a ustedes que tienen que tener cuidado. Pues créanme, nada más aquella noche se quedaron ahí, otro día muy temprano, todavía les quedaban 2 días, pero
Pero otro día muy temprano se cambiaron de lugar y ya cerquita del poblado de Krill. Lo que querían ellos era relajarse. Hay muchos lugares que visitar, hay muchos lugares que conocer. La sierra tiene muchos misterios, tiene cosas muy bonitas. Sobre todo para los que aman el clima frío o fresco. La sierra es excelente, la sierra es excelente. La Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental. El único problema es que si no conoces la fauna, no te puedes meter a donde quiera. Hay lugares donde baja el oso, nada más tienes que tener cuidado. Hay lugares donde hay puma, tienes que tener cuidado. Tienes que saber cómo tratarlos. No necesitas ir armado, simplemente cómo relacionarte con ellos, cómo ahuyentarlos sin necesidad de confrontación. Pero con las serpientes es diferente. Aparte, por aquel rumbo hay tarántula gigante. Es más difícil de encontrar, pero sí hay. Platicaban ellos de una cueva donde había ese tipo de tarántula, pero bueno, ya se lo dejaríamos otra historia. Aquí lo que me interesaba era darles a conocer ese tipo de historias. El que me platicó vive en Ciudad Meoqui, Chihuahua, México. Es conocido y fue uno de los personajes, de las personas que fueron a ese lugar. Dice que está bonito, muy bonito, mucho pescado, comimos bastante, pero ya cuando nos dijeron, ya no nos gustó el pescado, ya nos queríamos venir esa noche. De hecho, ya no durmieron, se quedaron en la camioneta, no durmió ninguno. O sea, eran 2 camionetas, se quedaron adentro encerrados, sentados, ninguno salió. Sí pusieron la fogata, pero ya no quisieron dormir en las tiendas de campaña. ¿Por qué? Porque sí está peligroso. Cuando te hablan de peligro, que las mismas personas de alrededor te están diciendo ten cuidado, pues más vale que hagas caso, más vale que entiendas que así pasan las cosas. En gran parte del territorio mexicano, sobre todo en la región deshabitada, hay lugares donde hay víboras grandes, serpientes. Hay una pitón del desierto. Voy a hablar ahorita de San Francisco del Oro, Chihuahua. Hace algunos años se perdían becerros en ese lugar. Los ganaderos de ese lugar, a los cuales se les estaba perdiendo, eran ejidatarios, tierras comunales compartidas entre varias personas. Entonces estaban pensando que probablemente eran navigios que llegaban del pueblo o de la ciudad de Parral. Empezaron a montar guardias por las veredas, por los caminos. Pasaron los días, pasó un mes, pasó el otro y nunca encontraron a nadie que se llevara una vaca, una res, un becerro. Pero se seguían perdiendo los becerros. Eventualmente se perdía uno de aquí, otro de allá. Si no es nadie de afuera, tiene que ser alguien de adentro, alguien que conozca. ¿Pero quién? Pero tampoco era nadie de ellos, ninguno de ellos era. En una de las ocasiones, al ir a hacer sus necesidades, uno de ellos en la noche, cerca de un arroyo, escuchó un ruido. Había luna. Pues ya terminando de hacer sus necesidades, se asomó porque era un mugido de animal y resulta que era un becerro y tenía una serpiente muy grande alrededor del cuerpo. Lo estaba triturando y el becerro ya estaba prácticamente muerto. Se lo empezó a comer. Él ya de ahí no se movió y vio hacia dónde se trasladaba la serpiente. Era una serpiente muy grande. Entonces ya fue y dio la voz de alerta. Esperaron que amaneciera, fueron y efectivamente ahí iba el rastro. Se asustaron porque una serpiente que se come un becerro y puede moverse es algo muy grande. Fueron y dieron parte al ejército. Al principio el ejército no quería ir, pero finalmente después de tanto estar insistiendo, fueron algunos soldados y un cabo. Cuando entran a la cueva, entraron 2 o 3 de los ejidatarios junto con los soldados y platican los ejidatarios que cuando entraron iban siguiendo el rastro y la cueva era grande, cabían ellos perfectamente de pie. Había varias salidas hacia los lados. Dicen es que tienen que ir marcando para no extraviarse de allá para acá. Regreso. De pronto, después de mucho rato, uno de los soldados empezó a caminar como si fuera un zombie hacia una de las entradas que quedaba en un lado. Ya los otros habían seguido derecho y este siguió por un lado, se apartó. Entonces todos vinieron y le hablaban y él no hacía caso. Y se enojó el cabo y le dice uno de los ejidatarios, espérese, él no está bien. Fue rápido y se le atravesó por delante y cortó el hipnotismo. Hay 2 teorías. Una, que la víbora hipnotiza con los ojos. 2, que la víbora te duerme con el vaho o el vapor o la exhalación, como le quieras llamar. Yo no sé cuál de las 2 sea correcta, pero sé de que duermen con algo. El soldado no reaccionaba. En cuanto se le atravesó, reaccionó y enfrente estaba la víbora con el hocico abierto. Posiblemente no haya sido la misma que se había comido al becerro. La mataron y la sacaron. 12 metros y medio de largo. Eso medía. Batallaron para sacarla, estaba muy pesada, pero no venía panzona, es decir, no era la que se había comido el becerro. Ya cuando la sacaron, tuvieron miedo y sellaron la cueva. ¿A qué me refiero con esto? Estoy refiriéndome que aquí en el estado de Chihuahua hay muchas historias de víboras grandes, víboras gigantes, de serpientes que se pueden comer fácilmente a un becerro grande, fácilmente a una persona. Donde quiera que tú vayas, no te la vas a encontrar en la cocina de tu casa, te la vas a encontrar en la banqueta, tampoco la vas a ver en la calle.
¿Por qué te digo? Porque muchas personas dicen, no, es que yo nunca he visto nada de eso. ¿Cómo la vas a ver? Viendo la novela no vas a encontrar ninguna serpiente. Necesitas salir al río en aventura y no luego al río cerquita. Tienes que salir lejos. Son animales que normalmente, mira, la víbora de cascabel sí la puedes encontrar en verano, primavera, verano y en otoño. En invierno no. La que llamamos casera, boa constrictor, aquí en el desierto también hay boa. Se ve igual en la temporada que se ve la serpiente de cascabel, nada más que hay varios tipos. Hay una muy grande, la cual se alcanza a ver de hasta 8 metros, 6 metros. Yo personalmente una vez traje una para que la conociera mi hijo, ya venía muerta, como de 7 metros más o menos. Cuando no están muy adultas, no son muy gordas. Conforme van creciendo y que se van haciendo viejas, engordan bastante. Pero ese tipo de víboras no se dejan ver. No la quieras ver porque vas pasando por el camino. Muchas veces puede estar por un lado, tú no la vas a ver. Normalmente están en donde hay mucha vegetación, donde está muy tupida la maleza. Aquí lo único que tenemos que ver es que son animales que cazan y se esperan mucho tiempo hasta que aquello les causa digestión y luego les vuelve a dar apetito. Según el tamaño de la víbora, hay animales que después de 3 meses vuelven a cazar, o sea, no es constante. Aquí lo que estaba pasando en San Francisco del Oro, se perdían mínimo 2 becerros por mes. Quiere decir que eran varias serpientes y posiblemente todas en la misma cueva, porque desde que sellaron la cueva ya nos volvieron a perder. Pero no era nada más aquella serpiente que mataron, porque aquella no venía panzona. La víbora tarda días en digerir, posiblemente semanas, y eso fue de un día para otro. No es esa serpiente la que había matado el becerro que aquel hombre vio. Simple y sencillamente hay muchas serpientes a las cuales cuando se les ve, pues hay que fijarse dónde se meten para evitar cualquier problema. Hace muchos años, un hombre de Camargo se fue para Estados Unidos y aquí entrando por Ojinaga, aquí en el estado de Texas, había caminado como unos 2 días más o menos, con rumbo hacia Marfa, pero para llegar a Marfa son 3 días y medio, 4, caminando. Es desértico, pero no hay pueblos, no hay nada. Sin embargo, la noche estaba bonita y él se quedó arriba de un cerro, platicando, según cuentan los que platicaron con él. Dicen que él en la noche oía como que se arrastraba algo y escuchó el lamento de un becerro, y con la luna alcanzó a ver que era una víbora muy grande que se tragó al becerro. Igual lo trituró, se lo tragó. Para tragárselo no crees que nada más abren la boca y se va. Tardan un buen ratito y luego la víbora viene otra vez. Estaba debajo de donde estaba él, como unos 8 metros. Ahí estaba la cueva, ahí se metió la víbora. Él ya no se movió de ahí. Tenía miedo que la víbora le fuera a hacer algo. Lógicamente ya viene comida, no te va a hacer nada. Pero ahí se estuvo. En la mañana que despertó, pues estaba él en la cima del cerrito y alcanzó a divisar una casa. Puso unas marcas con piedras, con unas ramas, y se fue hacia la casa. Estaba saliendo el americano a checar su ganado, a checar todo eso, y llegó él, el americano, con desconfianza porque se le estaba perdiendo ganado, becerro exclusivamente. El americano, medio molesto, le pregunta que qué quería, y aquel hombre, al ver que el americano hablaba español, le dijo: es que mira, traigo un problema, me quedé en aquel cerro anoche y en la madrugada oí un ruido. Y ya le platicó toda la historia. El americano en un principio no muy bien le creyó, dijo: vamos a ver. Ya se fueron, subieron por el otro lado, vio dónde se había quedado el hombre, vio las marcas y encaminaron y vieron el rastro de la víbora y estaba la cueva. Entonces el americano fue junto con aquella persona y juntaron más de los vecinos, porque también a ellos se les perdía. Lo que hicieron fue que ya con todos armados fueron, y efectivamente la víbora ahí estaba. Cuando sintió el alboroto y empezaron a hacer ruido, la víbora salió. No tiene las mismas defensas una víbora que acaba de comer una presa tan grande, pero son agresivas. La mataron y la pudieron sacar. Según esto, también medía arriba de 10 o 12 metros de largo. ¿Qué pasó con eso? Le prendieron fuego a la cueva y lo alimentaron por un buen rato con ramas para que produjera humo, para que si había otra víbora ahí se muriera, y luego la sellaron con piedras. Aquel hombre se dice que le dieron una muy buena recompensa entre todos, porque ya traían problemas entre ellos. Aparte le estaban echando la culpa a todo el indocumentado que pasaba, que posiblemente eran los que estaban matando los becerros y los estaban comiendo. Son historias que han perdurado por muchos años. Ahora te voy a contar algo que quizá te asombre. En la sierra de Chihuahua, la Sierra Tarahumara, en el municipio de Guadalupe y Calvo, está un cerro que se llama el Cerro Moynora. Es el más alto de todo el estado de Chihuahua. Cuando estás en la cumbre, desde ahí se empieza a divisar parte del estado de Sinaloa. Comentan que iba una partida de soldados que salió de Parral, Chihuahua. Tenían 3 o 4 días que habían llegado al cerro. Andaban buscando plantíos de nervantes para destruirlos. Ya era tarde, estaban cansados, no encontraron nada esa tarde, hicieron cena, descansaron un buen rato y luego de eso pusieron sus tiendas de campaña antes de que oscureciera y a descansar. Todo parecía normal, no se escuchó ningún ruido. Por lógica siempre tienen que hacer guardia en la noche, se turnan entre
entre ellos. En la mañana faltaba uno de ellos. No es lógico que un soldado vaya a desertar a media sierra, porque la sierra es algo muy difícil para extraviarse. No es lógico. Tendrían 3 o 4 días, vuelvo a repetir, de que habían llegado de Parral. Parral es una ciudad grande. Si vas a desertar, desertas ahí, tienes para dónde irte, pero en la sierra no tienes, y menos si no conoces. Empezaron a buscarlo. El problema es que estaba sus botas y sus armas, entonces el soldado no se podía haber ido. Creían que a lo mejor había ido a hacer sus necesidades y se había caído por ahí algún barranco, pero no, buscaron y nada. Eso fue temprano. A media mañana, como a las 10:30, 11, empezaron a oír ruidos más arriba hacia el cerro. Un animal como que bufaba, como que siseaba, y fueron siguiendo el ruido. Era una serpiente de más de 14 metros, muy gruesa. Se dice que la serpiente en la parte gruesa era tan gruesa como un tanque de los que se usan para el agua, de los de 200 litros, y estaba panzoncita. A lo mejor posiblemente es donde traía al soldado, en la parte gruesa. La mataron, la abrieron y ahí estaba el soldado. Entonces, en aquel tiempo había las comunicaciones de ahorita. Te estoy hablando a principios de los 90. No estábamos como ahorita, que tenemos pues muchos medios de comunicación. Tuvo que ir uno de ellos a Guadalupe y Calvo, precisamente a la Mesa San Rafael, es un pobladito, a pedir ayuda. Llegó, tuvo que explicar, salió una partida de hombres con él a auxiliar. Lo llevaron a Parral para que pudieran venir a llevarse el cuerpo del soldado y a dar fe a las autoridades. Llegó un helicóptero, se llevaron al soldado y dicen que también echaron la víbora para arriba. Los del helicóptero se asustaron porque desde arriba del helicóptero se veía el tremendo animalote. Hay historias en toda esta región, historias desde mucho tiempo antes, de víboras muy grandes, serpientes capaces de devorar a una persona. Lógicamente que se alimentan de animales, lógicamente que se comen coyotes, se comen becerros, se comen lo que puedan encontrar. No creas que se la pasan todo el día come y come. Vuelvo a repetir, la serpiente come una vez y tarda tiempo en digerir, tarda meses en digerir. Una comida grande le dura 4 o 5 meses. No tiene necesidad de salir mucho. Ahora, no las ves en el día, salen de noche y luego se vuelven a encuevar, se meten a la cueva, ahí pernoctan. En la cueva no es frío y no es caliente. Por decir, en invierno, ahí es donde están. Unas cuevas muy grandes, muy profundo. Allá adentro, allá hace calor. Y en tiempo de calor, pues allá es fresco. Allá está. Se ha visto muchísimo ese tipo de serpientes. Son serpientes gigantes. Jiménez, Chihuahua, la década de los 70 más o menos. Un tío abuelo mío, de nombre Enrique, se metieron a una cueva que está enfrente del ejido Torreoncito, en los cerros que están enfrente. Él y otras 4 personas, entre ellos 2 mineros. Platicaba mi tío abuelo que cuando dieron con la cueva, porque ya la habían buscado, ya tenían pláticas de otras personas, ellos iban buscando mineral y posiblemente alguien que hubiera enterrado por ahí algún tesoro. Se oía decir que era la pasada de algunos bandidos. Entraron, cuando llegan a la cueva es un hoyo hacia abajo, está una piedra grande a las cuales le llaman peñas. Ahí amarraron una piedra, descienden hacia abajo y esa cueva se convirtió como en un cuartito. De arriba era un poco estrecha, así cabía una persona fácil, pero adentro, más abajo, a los 2,5 metros, era un cuarto grande, circular, con 4 cuevas, una hacia cada extremo. Decidieron por cuál irse, se van por una de ellas, iban marcando con gis para no perderse, porque cuando entras a una cueva, muchas veces hay varias entradas ahí adentro que te llevan a otro lugar. Si no marcas de allá para acá, te vas a extraviar y ya no sales. Platicaba mi tío Enrique que entraron, había lugares donde podían ir de pie y había unos como salones muy grandes que no se les veía la orilla. Ellos tenían que ir marcando. Encontraban una piedra grande, le ponían una marca, más adelantito otra y así, porque llevaban varios gises precisamente para eso. Después de mucho avanzar, había lugares donde tenían que ir prácticamente de rodillas. Eran tramos pequeños. Después de mucho avanzar, de muchas horas de avanzar, llegaron a su fin de la cueva. Antes de llegar al fin de la cueva, cruzaron un arroyo pequeño de unos 2,5 metros más o menos de ancho. No estaba profundo, era un barro rojo, como si fuera pintura, más o menos de unos 10 centímetros de profundidad, pero que era muy espeso, pero sí iba como corriendo un poquito el agua. A los poquitos metros de haber cruzado el arroyo, unos 100 metros más o menos, llegó a su fin la cueva. Se regresaron. Cuando se regresan, pues no venían exactamente por el mismo lado donde habían cruzado, venían un poquito desviados. Estaba el rastro como de una llanta muy ancha. En aquellos años no se usaba la llanta ancha de camioneta que ahora hay, pero era una sola rodada. Preguntó uno de ellos que qué era, que si era una carreta o algo así. No, dice, esto es una víbora. Y como estamos en el fondo de la cueva, vámonos despacio porque esta víbora nos puede comer.
Ahí iba el rastro de la víbora con la mancha de barro. Ya se fueron muy en silencio, sin hacer ruido. Llegaron por fin a donde estaba la entrada de la cueva. Se treparon en la soga y comenta mi tío Enrique que él se quedó al final. Se amarró de la cintura, les pidió unas piedras y le tiró por sobre la cueva. Y se oía el ruido muy fuerte de las piedras que estaba tirando. Y empezó a oír un animal que venía de allá para acá. Súbanme. Lo subieron, quitaron la soga y se retiraron un poquito, pero se dejó de oír el animal. Ya no se escuchaba. Por fin uno de ellos se asomó, prendió la lámpara y se asomó. Y estaba la víbora en la entrada con el hocico abierto. Dice que era más grande que la cabeza de un caballo. Era la cabeza de la víbora. Y como la tenía cerquitas, se asustó muchísimo. Fue una impresión tremenda. El caso es que ese hombre ya no se compuso, como que algo le afectó en el corazón y a los poquitos días murió. Tiempo después la mataron, porque también en ese rumbo se perdían becerros, pero ellos dieron aviso a los que en ese tiempo vivían ahí cerca. Se prepararon y sí la mataron. Dicen que era una serpiente muy grande, muy grande. Tan grande como unos 14 o 15 metros y muy gruesa. ¿Qué tipo de serpiente es? No te sé decir. Si buscas en imágenes de serpientes en el estado de Chihuahua, no encuentras. Pero todavía a la fecha hay leyendas, hay historias de personas que han visto víboras muy grandes. Siguen existiendo. La que pasó en el Cerro Moinora, el ejército oculta la información. Esto se dio a raíz de personas que me contaron esto. Pero estando viviendo en Santa María del Oro, Durango, allá me encontré una persona, no voy a dar el nombre porque no es mi costumbre dar nombres. Él tiene una maderería. Comenta que a él le tocó ver esa víbora ya cuando estaba muerta, que estaba gigante y se daba miedo, la verdad. Batallaron para subirle al helicóptero porque él fue de los que le ayudaron. Él estaba niño, adolescente, y le tocó ayudar a echarla al helicóptero. Entre todos batallaron para subirla. Dice que estaba gigantesca, daba miedo, pero nunca supieron ellos qué tipo, especie de víbora era. A finales de la década de los 90, una persona de nombre, vamos a llamarlo Carlos, para evitar problemas. De hecho, tratamos de nunca dar ningún nombre en específico. Originario de Guadalupe y Calvo, dice que en aquellos tiempos él se dedicaba, allá no hay más que trabajar en un aserradero o en los sembradíos de Nervantes. Estaba cuidando un sembradío en compañía de otras personas. Era el mediodía, en pleno mayo, junio, por ahí. Fueron a bañarse. Los arroyos, cuando vienen crecidos, traen mucha agua y hay ocasiones que se forman pequeños lagos. Ya deja de correr el arroyo, pero hay lugares donde se forman pequeños lagos. En aquel lugar donde estaba el pequeño lago, dice que era mucha piedra y el agua estaba completamente cristalina. Ya tendrían como unos 15 minutos bañándose y uno de los muchachos, porque eran algunos, salió del agua y se subió arriba de una piedra para lanzarse un clavado, y en eso empezó a gritarles y les tiraba piedras de arriba de la piedra grande, piedras pequeñas, hasta que voltearon todos: sálganse del agua y sálganse rápido. ¿Y por qué? Es que había una víbora muy grande, sálganse. Todos se salieron y efectivamente era una víbora muy grande. Platica Carlos que era algo semejante a un poste de la luz, casi de ese largo y muy gruesa. En la parte ancha, posiblemente un poquito más gruesa que un poste de luz. Dice que inmediatamente dejaron todo, la ropa y todo lo que tenían ahí. Se fueron, luego regresaron con unas armas y sin despegarse uno del otro para llevarse su ropa y el calzado. Pero dice que ya no acamparon ni siquiera donde estaban acampando. Quedaban por ahí en el cerrito, pues se tuvieron que ir lejos. ¿Por qué? Porque saben que en la noche están dormidos y se los pueden comer. En esos lugares donde casi no hay personas, sí llegan animales muy grandes. Las víboras normalmente salen de noche, no producen ruido, ningún ruido, es muy poco lo que llegan a hacer. A veces un ruido pequeño de algo que se arrastra, pero no muy fácil lo percibes. Estás dormido, llegan, cuando menos piensas ya te tienen atrapado, no puedes gritar. ¿Por qué? Porque te comprimen, te rompen los huesos. En aquellos lugares, como es mucho subir y bajar cerros, acaban cansados, y en los campamentos que hacen no se acerca mucho el puma, tienen mucho miedo. Un animal de estos en la noche sí puede llegar, entonces tuvieron que irse lejos. Y cuenta la misma persona que en aquellos lugares sí ha habido gentes que se desaparecen, que normalmente se los adjudican a los precipicios, a los voladeros que se hayan desbarrancado, pero no siempre es así. Puede ser algún animal, un jabalí que te ataque, te puede dejar mal herido, un oso que te ataque, definitivamente no te le escapas. Un puma tampoco. A un lince muy grandes, no te le escapas. Hay un animal que le llaman la onza, es peligrosísimo, pero más que cualquiera de ellos, una serpiente de este tamaño, porque hay muchísimos relatos. No todos son de la Sierra Madre. Aquí en México, gracias a Dios, tenemos mucha fauna. La mayoría de las personas dice: es que yo no veo nada. Oye, en la sala de tu casa no vas a encontrar nada. Y si te sales a la placita un ratito, tampoco los vas a ver. Salte al monte,
y aún así a veces no encuentras. Por aquí unos jóvenes estaban acá en la región de Delicias, con rumbo a la sierrita, fueron a piscar orégano. Aquí el orégano se da de forma silvestre. Andaban buscando unas ramas gruesas y largas para poder cosechar el orégano. El orégano es un arbusto grande, posiblemente 1,5 metros, 2 de alto, ancho. Le pones unas lonas abajo, lo sacudes con unos palos en forma de horqueta, pero unos palos largos, gruesos. Sacudes fuerte y ahí se caen todas las hojas. Eso estamos hablando a finales de octubre. Toda la hoja se cae ahí. Quitas la manta, la lona, o el costal o la sábana, lo que hayas puesto, la recoges, lo juntas, le quitas la mayoría de los palitos gruesos y lo echas en costal. Esa es la forma que se cosecha el orégano. Y uno de los muchachos andaba buscando una rama grande. Se van sin nada. Allá sobra con qué. Lo único que llevan son los costales que ponen debajo. Allá sobra con qué cortar para sacudir. Y traía un machete y se fue caminando por una vereda y regresó corriendo y llorando asustado. ¿Por qué? Porque encontró una víbora muy grande. Esa no estaba tan gigante, medía únicamente 8 metros. Pero ya una víbora de ese tamaño con mucha facilidad se come a una persona delgada. No importa la variedad de víboras, que hay gigantes, cascabeles y hay gigantes. Para muchos son historias que sacamos nada más para obtener like, lo que no es así. Tratamos de que nuestras historias estén basadas lo más verídico posible, de que no sean historias que agarramos de internet o cosas por el estilo. Todo contado y narrado por personas a través del tiempo. En esta ocasión queremos hablar sobre las serpientes gigantes. Hay una que por sus avistamientos, aunque dista mucho de lo que normalmente vemos, es real. Es la serpiente de cascabel o víbora cascabel. La normalita la puedes encontrar desde 60 centímetros de largo a 1 metro o 1,20 y ya muy grande. Es color gris, cambia un poquito la tonalidad según el tipo de tierra y según la variedad de la serpiente. Pero en esta ocasión quiero hablar de una serpiente que mide 4 a 5 metros. Es el promedio, aunque se han visto más grandes. Y de grueso son 4 a 5 pulgadas de grueso. Lo que mide un tubo de PVC del que se usa en el drenaje, más o menos de ese grueso. Aquí en la comunidad que está cerca de Meoqui y entre Meoqui y Delicias, una comunidad que se llama Los Jaques por sobre el río San Pedro, se han visto ese tipo de serpientes. Llega la primavera y empiezan a dejarse ver. Hay muchas casitas por cerca del río y la mayoría de las personas tienen sus gallinas, tienen sus cochinitos, tienen algunos hasta crían ovejas o cabras, que aquí les llamamos chivas. Y la serpiente cascabel llega y se lleva las gallinas. Dicen las personas que la han visto que como que las duerme. Llega en el día, que lo normal es en la noche, pero ellos en la noche cuando están ahí en su casa tratan de no salir porque tienen miedo de encontrársela. Todos tienen su sanitario adentro, es que no hay necesidad de salir para nada. En el día las han visto cuando llegan y atrapan la gallina y con una facilidad que se la comen y se van. Dicen, está demasiado grandes y da miedo. Sobre eso estamos tratando este tema, porque hay una persona que pues ya conocía de nuestro contenido, pero pues muchas cosas se parecen fábulas, como el tema de la gárgola, como el tema de pie grande. Solamente la persona que ha tenido encuentros o que ha tenido conocimiento de esos encuentros te lo puede creer. Personas que han andado en el monte, ese tipo de personas son las que te pueden decir, sí, yo vi esto, yo vi lo otro, o mi primo, o mi tío lo vio. Platica esta persona que él andando en la sierra, una sierra que se llama La Amargosa, andaba de excursión en sus días de descanso y por allá vio ese tipo de serpiente. Y quiero decirte que vamos a pasar el testimonio de él por audio, porque les da pena salir en la cámara, pero se agradece el hecho de que nos permitan grabarlos aunque sea en audio, para que quede como testimonio. Lo importante para nosotros es que no nada más nosotros narremos, sino que las personas también comenten lo que realmente vieron, sin exagerarle. Nosotros no le pedimos a las personas que diga si era una víborita de 20 centímetros, que era una víbora de 50 metros y que se comía a los elefantes. No, para nada. Aquí para empezar no hay elefantes. No se trata de eso, no se trata de exagerar. Lo único que se trata es de ser verídicos. Quiero agrandar esto un poquito. La Sierra de la Amargosa de los pueblos, de las comunidades, te queda como a 20 kilómetros. O sea, no está tan cerquita. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no es un lugar a donde lleguen las personas todos los días. Entonces, por lo tanto, hay fauna que crece libremente y que por su ubicación, ese tipo de serpientes tienen la forma de esconderse en el día. Sobre todo que es muy caliente. El tipo de víbora casi siempre anda muy de mañana o de noche. De noche la cascabel anda muy activa
y yo supongo que las grandes también. Por ahí en una ocasión, unos jóvenes de estos, te estoy hablando ahora unos 15, 16 años, cerca de la Margosa, un poquito más allá, dicen que fueron a piscar orégano. El orégano aquí se da de forma natural. El árbol de orégano no es muy alto, es un arbusto. Entonces se da de forma natural en el monte. Hay muchísimo. Nada más hay que pedir permiso al dueño de la propiedad para meterte, ya sea comprarle o pedirle permiso para poder piscarlo. Es algo que se da, que no se siembra, que se riega cuando llueve, o sea, requiere muy poca agua. Y ellos eran dos hermanos de origen tarahumara o rarámuri, uno ya joven de unos 27 años y el otro de 20 aproximadamente. Para poder sacudir el árbol, ellos requieren de un varejón en forma de horqueta, una rama grande en forma de horqueta, de aproximadamente unos 3 o 4 metros de largo para poder alcanzar, que si no está muy grande, con 2 metros tienes. Pones una lona debajo, unas 2 lonas que cubre bien todo lo que es el piso, y con esa rama lo sacudes por todos lados para que se caiga toda la hoja, ya lo juntas, lo echas en unos costales, llegando a tu casa ya lo limpias para que salga con menos ramas, con menos hojas, que también hay unos maquinaria especial para limpiarlo rápido y bien, queda bien. Aquí el caso es que ellos no llevaban los varejones, llevaban unos machetes y pues allá lo que sobran son ramas. Andaban buscando rama adecuada y dice él, Enrique se llama, dice Enrique que le dijo a su hermano: mira, yo voy a cortar estas ramas que se ven aquí, si quieres te convido de la otra o ve busca más allá. Como tenía que hacer del baño, le dijo: mira, yo voy allá de aquel lado del arroyo. Pues se fue, ya con el machete, y Enrique ya había cortado 2 ramas para él. Dice que no bien se había ido, como a los 2 minutos llegó llorando. Oye, un joven de 20 años llorando, asustado. Le dijo: ¿qué te pasa? Dijo: mira, vente rápido, vamos, hay una víbora muy grande allá. Pues él se imaginó una víbora de 1 metro, dice que medía más de 5 metros y era color pálida, color muy blanca, como si nunca le hubiera dado el sol, pero es que se camuflan según el tipo de tierra, es el color que tiene. Dice, y era de cascabel, estaba muy grande y muy gorda. Dice que también le dio miedo, entonces se retiraron. Dice, yo llevaba el machete, llevaba una de las ramas, la verdad me dio miedo. Dice, él siquiera intentar matarla, que sí se puede, con la horqueta que traes pues es fácil hacerlo, pero son animales muy fuertes, muy rápidos y pues sobre todo que es muy venenosa. Tuvieron miedo, se retiraron como a 1 kilómetro de ahí para cosechar el orégano, pero dice que ya no quisieron volver a ir otro día. En este tipo de trabajo se los lleva una persona contratados para trabajar y pues ya andaban allá, queda muy lejos, trabajaron todo el día, les invitaron a quedarse en la noche por ahí. Algunos se quedan haciendo una carpita, algunos llevan casa de campaña, otros con un costal hacen una carpita, otros con un hule y ahí se quedan. Ellos ya le habían hecho antes porque son de origen tarahumara, están acostumbrados, pero con el animal que vieron ya no quisieron, tuvieron miedo, porque un animal de esos en la noche llega y se lleva un niño. Quizá uno de ellos también, a pesar de que ya eran jóvenes, pues estaba muy grande, sí se los puede llevar. Entonces ya no quisieron arriesgarse, ya no regresaron. ¿A qué voy con todo esto? Primeramente, la ciencia dice que no existen, que no pueden existir. Aquí en la región se han visto serpientes muy grandes. Nosotros venimos originarios de Jiménez, Chihuahua, y todo lo que es aquella serranía hasta Camargo, todo lo que es aquella sierrita. Anteriormente había historias de serpientes de 15 metros, posiblemente pitón, no sabemos, pero no eran cascabel, eran constrictoras, pero a pesar de eso tenían un tamaño enorme. Ahorita por aquí se conoce un tipo de boa constrictora muy pequeña, a la cual se le llama ratonera o casera. Casera, ¿por qué? Porque esa la puedes meter a tu casa para que case ratones y todo ese tipo de cosas, pero esa no crece mucho, máximo unos 2,5 metros. Sí engruesa poquito, pero no es tanto. Pero la pitón es muy diferente, muy diferente, y a la fecha todavía hay avistamientos de ese tipo de serpientes. En este caso estamos hablando de la cascabel, que también llega a tener un tipo de tamaño enorme. Se dice que este tipo de serpientes habitan en cuevas profundas. ¿Por qué en cuevas profundas? Donde la temperatura no les afecte tanto, ni de día ni de noche. En el día, en verano, lo que es la primavera y el verano, llegan a subir la temperatura a 40-45 grados centígrados. Entonces es muy sofocante. Aunque la serpiente es de sangre fría y requiere calor, tampoco lo requiere tanto, tan exagerado no. En las mañanas las ves que se están asoleando y ya cuando la temperatura pasa al límite permitido se vuelven a meter otra vez, lo que su cuerpo les permite nada más. Pero por las noches salen y andan bastante. Es cuando son muy peligrosas porque tú no las ves. Si tú estás dormido en el campo, que estés acampando, en la noche no la vas a sentir. Te puede comprimir y te puede devorar, pero también te puede picar y luego hacer lo demás. De hecho se dice que cuando te muerden sueltan tanto veneno que te paraliza de inmediato y lo que hace es que te empieza a matar las células. Se hace como una especie de licuado y eso les facilita a ellos para la digestión. De hecho cuando te devoran
entran, el proceso en tu organismo ya va destruyendo las células, se está pudriendo, para que mejor me entiendas, se está licuando. Entonces aquel animal cuando te devora ya no tiene tanta obstrucción, en poco tiempo te va a digerir. Son animales exageradamente grandes. Ha habido personas que las han visto de cerca. Por aquí en Los Jaques, en un arroyito, estaba muy lleno de maleza y llegó el tiempo de secas y una persona le prendió fuego porque quería ver qué había ahí adentro. Él oía que se veían como serpientes, le puso con gasolina alrededor y le prendió. Se le roció bastante por todos lados. Cuando aquel incendio, dicen que hacía muy feo, varias víboras. Cuando acabó aquello, ya era en la tarde, otro día fue y había una muy grande. Dice que el costillar de la serpiente era más o menos como si fuera un perro grande, pero muy largo. Dice que era un animal grande, de grande. Estaba seguro que medía como 8 o 9 metros. Lógicamente no supo si era cascabel o era del otro tipo, pero se han visto animales demasiado grandes y muchas personas cuando los ven enrollados no quieren ni siquiera asomarse a ver de qué se trata. Parece como si fuera una llanta grande de tractor, que está enrollada en la vereda, que está enrollada en el camino, que está enrollada junto a un árbol o junto a un mezquite. Entonces no es fácil acercarse. Nos gana el miedo primitivo, lo cual es bueno. Es muy bueno que nuestros instintos se despierten. Para empezar, si ese animal te llega a atrapar, pues normalmente no te vas a dar cuenta hasta que ya lo tengas encima, hasta que ya te haya mordido o te esté presionando para devorarte. Comentaban también de un caso cerquita de Julimes. Hay una comunidad que se llama La Boquilla. Por ahí sigues un poquito más por sobre el río para llegar casi a dar vuelta otra vez a Salón de Actos. Bueno, dicen que por aquel rumbo había un hombre que tenía en su casa, en un ranchito, tenía muchas gallinas y tenía cabras o chivas, como tú le quieras llamar. Se le perdían los cabritos, no todos los días, pero cada semana, cada 2 semanas se le perdía uno. Y la verdad, los perros no detectaban nada. Tenía 3 perros grandes, no los tenía dentro del corral porque hay ocasiones los mismos animales les da por acabar con los cabritos, pero alrededor sí. Dice que ya había pasado tiempo que se le perdían y él no sabía qué era. El cabrito sí se podía salir del corral, las cabras grandes no. Él les tenía entrada y salida para que el animalito pudiera ejercitarse. Entonces resulta que en una ocasión de esas veces que no puedes dormir, dice que sacó su lámpara y fue y revisó alrededor. Algo le decía que revisara, revisó y cuando menos pensó estaba una serpiente muy grande devorando uno de los cabritos. Entonces dice que él lo que hizo fue rápido corriendo y se trajo su rifle y se estuvo pendiente hasta que la serpiente avanzara ya con el cabrito adentro. Es muy pesado para una serpiente, pero él nunca las encontró ahí. Ellas se iban y digerían en otro lado. Cuando ya iba ella, pues iba más lenta. En la pura cabeza le dio 3 balazos y dice que con eso ahí quedó. Entonces él comenta que pues la dejó ahí porque tenía miedo que no estuviera bien fallecida la serpiente. Usamos la palabra fallecida porque YouTube nos restringe mucho ciertas palabras, sí. Entonces hay palabras que no se pueden poner porque nos borra el video. Bueno, resulta que otro día sale y ya va junto con su esposa temprano y era una serpiente cascabel. Medía más de 5 metros. Era un color rojizo oscuro, porque es el tipo de tierra que hay por ahí, tipo de piedra. Dice que sí le daba miedo, estaba muy ancha. La abrieron y sí traía al animalito adentro, pero pues ya no se lo quisieron comer. La serpiente tampoco se la comieron, que ese tipo de carne sí es comestible. Muchas personas lo acostumbran, pero él no. Dice, yo le he comido la de las pequeñas, pero en este caso no, dice. No sé qué tan venenosa puede ser, no sé qué tan dañina me puede hacer para mí. Entonces mejor no, dice, no quisimos. Pero hay muchas historias todavía, hay muchas historias. Te recomiendo que si un día vas al monte, tengas mucho cuidado donde pisas. Si hay mucha vegetación, llévate por ahí un buen garrote, algo grande, de unos 2 metros. Lo puedes usar como apoyo y te puede servir para que en caso de que veas algún tipo de serpiente enfrente, la puedas evitar. No para que la destruyas, simplemente para que no te vaya a picar. Puedes mover las ramas, puedes hacer muchas cosas con un tipo de garrote de ese tipo, de ese tamaño. Entonces la recomendación es tener mucho cuidado cuando salgas al campo, porque incluso en lugares que son muy apartados, si hay siembra, ellas se meten ahí. ¿Por qué? Porque a veces hay alimento, llega la liebre, llega el conejo a comer, ellas se aprovechan. Ellas no van buscando al hombre, ellas van buscando al conejito, a la liebre, al tlacuache, ese tipo de animales. Y pues si te toca a ti la desgracia de andar por ahí, pues te puedes llevar un buen susto.
en semana de Cuaresma, en la Semana Mayor, la tomamos para salir de excursión, a escalar, a pasar un día en el campo. Ese día nos habían comentado que arriba de la Margosa había una cueva como de cristales, y pues nos aventuramos yo y un tío, subimos como 6 horas, y allá arriba de la sierra, por un costado, abajo se mira como un pequeño valle de unos 500 metros a la redonda. Se miraba el zacate muy bonito, y me llamaron la atención unas piedras que estaban puestas, estaban así a mediación de ahí. Entonces yo me bajé a ver, y él se quedó arriba, pero a poquitos metros de mí. Entonces cuando vi que hubiera como entrado a una cueva, dije, aquí está, esta es la donde había cristales, había cosas así que me habían platicado. Entonces estaba obstruyendo la entrada una rama, como un tipo de mezquite, pero no lo reconozco, no era el mezquite aquí común, pero sí era de esa familia. Entonces, como la familia de los granjeles, mezquites así como ese tipo de maleza, pero no supe en qué sería. Entonces al querer quitar la rama, chilló una víbora. Yo traía un tubo en la mano que es el que uso para escalar, de aluminio. Cuando volví a venir la rama, bufó muy fuerte, y ya cuando la vi que era como amarilla, y dije, qué raro. Dije, es una víbora casera. Y cuando le pegué, ya se empezó a mover, y era como unas 4 pulgadas, yo creo, de grueso, y tenía como escamas, y se escuchó el cascabel. Entonces era una víbora de cascabel. Yo le calculo 4 o 5 metros. No estaba también muy larga, porque luego cayó ya para el fondo de la gruta, y pues no, me entró muchos nervios, ya no le moví nada. Y tío, en eso ya había llegado él, traía un arma, pero ya no, él nomás escuchábamos el cascabel, escuchábamos los bufidos, pero ya la víbora no la vimos, y era el color, pues un amarillo claro, pero como con escamas, porque yo la pude sentir de mi mano. Cuando le golpeé el tubo, sentí así como esa textura dura de como si fuera una llanta así. Y no, pues eso fue todo lo que pasó. Pues sí, el diámetro de esa víbora era como 4 pulgadas, sin exagerar, de grueso. El diámetro es eso, ¿no? Sí, el diámetro. Sí, lo largo pues de 4 o 5 metros. Cascabel, porque lo escuchamos, era un sonido ensordecedor. No, el cascabel yo no lo vi, pero se escuchaban los cascabeles, pero algo ensordecedor, algo muy fuerte, pero ya no llamamos nada. ¿Al año volvieron? Sí, al año volvimos aquí con un amigo presente, yo y el tío, y estaba muy seco, era año seco, no estaba verde como cuando fui esa vez. ¿Qué es lo que andas buscando? La primera vez pues fue la gruta. Dicen que son cuarzos, que hay una cueva de cuarzos, de como que pueden ser otro tipo de, como los de Naica, pero arriba de la sierra. Es lo que a mí me llama la atención. Y explorar así en general, nos gusta salir a caminar, a explorar cosas nuevas, cosas donde pues, pocos hombres han ido. Tocó ver ahí, al año que entra volvimos, y esa cueva, el mezquite estaba seco, todo alrededor estaba seco, y el mismo tío dio unos disparos y nos metimos, y era una gruta, se miraban estalactitas como de agua, pero nada más. Yo no había petrificada, así como que era una caverna muy grande, muy enorme para adentro, y seguía muy para abajo, pero estaba como tapado, pero ya no vimos nada, y ya. Y para terminar, un agradecimiento a la persona que nos está haciendo la narrativa. La verdad nos ha demostrado su amistad en el buen tiempo que llevamos tratándonos. Pues son personas honestas, son personas muy trabajadoras, y son personas que no echan mentira. Así es que pues muchas gracias nuevamente. Por ahí vamos el siguiente tema va a estar bueno también, con otra narrativa de alguien que también vio, que no son nada más cosas que como muchos piensan que las inventamos. No inventamos, tratamos de ser lo más honesto posible. José Herrera Medina. Yo fui una vez a Treviño, Gualeguas, Nuevo León, y miré unas víboras de cascabel más gruesas que yo, de 7 metros de larga. ¿Como el ancho de la llanta? Más o menos, poquito menos, pero por ahí anda. ¿Se puede poner junto a la llanta? Yo le dije al patrón que había unas víboras muy grandes, y me dijo que agarrara un palito. Le dije, no, me comen a mí esas víboras de cascabel, están muy grandes, muy gruesas. Yo lo viví, no me lo contaron. ¿De color? De que es un color de la tierra, diferencian en cada estado por el color de la tierra, las víboras de cascabel. ¿El cascabel más o menos de qué tamaño? Pues igual de grueso que la víbora, claro, van de grueso de mayor a menor, están esas víboras de cascabel. Treviño, Gualeguas, Nuevo León. Saludos a todo el que me esté viendo. Vuelvo a repetir, hay muchas historias que merecen ser contadas.